¿Cómo le hallé propósito a mi trabajo como empleada o ser dependiente sin sentir más que estoy perdiendo el tiempo? Por muchos años sentí que las funciones laborales que realizaba no tenían nada que ver conmigo. Trabajaba como empleada, como dependiente, cumplía horarios laborales, cumplía las funciones que me asignaban, pero por dentro sentía que perdía el tiempo, sentía que no estaba avanzando y lo que más me atemorizaba era llegar a los 50 o 60 años, hacerme viejita, sin haber hecho nada para alcanzar o estar dentro del propósito que Dios creó para mí. En mi corazón siempre supe que Dios tiene algo más y mayor para mí, pero no sabía qué ni cómo entrar en eso. Si hoy tú también eres alguien dependiente en tu trabajo, te esfuerzas, haces todo por cumplir tus funciones y quedar bien, pero sientes que no encajas, que eso no es para ti y que Dios tiene algo más y mayor para tu vida, este video es para ti. Llegué al punto de tener mucha frustración interna, mucho estrés laboral, mucha ansiedad y todo no solo por cómo me sentía, sino porque en sí el trabajo para mí era muy complicado, tenía metas que cumplir. Muy aparte de la sensación interna que tenía de estancamiento, de no avanzar, de estar sin dirección. Siempre me gustó enseñar, compartir con otros, ayudar a otras personas. Y eso me llevó a pensar que yo tendría que haber estudiado para ser profesora o docente, pero luego me di cuenta que no necesariamente. Además, no sabía cómo incursionar en eso que me gusta hacer. Por ahí siempre se me venía una idea, otra idea, pero no aterrizaba las ideas, no tomaba acción. No tenía claridad, no tenía dirección. Lo único que tenía eran los deseos en mi corazón. Cuando me encontraba en los trabajos que tuve años anteriores, siempre pensaba esto. ¿Qué estoy haciendo aquí, Dios? Esto no es lo mío. Con el tiempo me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que aparte de que me sentía mal por el trabajo, aparte de que me sentía mal por el cómo me sentía por dentro, también estaba afectándome el desorden que tenía en mi vida. Ese desorden interno se reflejaba en lo externo. El desorden que yo tenía en mis horarios, el desorden en mi comunión con Dios, el desorden en mi alimentación, el desorden en no tener una disciplina para cuidar y ejercitar mi cuerpo. Todos esos desórdenes en mi vida estaban siendo un estorbo para avanzar y todo ese desorden se reflejaba hasta en mi habitación. Siempre oí de que cómo está tu habitación, desordenada, ordenada. Si está desordenada, habla mucho de ti. Y yo hacía caso omiso. Era alguien que dormía tarde y ni siquiera por hacer algo productivo. Me acostaba 1:30 de la mañana. Con ese horario de irme a dormir, no me daba el cuerpo para madrugar y buscar a Dios. Dormía tarde, me levantaba tarde. Si estaba trabajando, iba con la misma al trabajo, regresaba del trabajo, tenía solo una hora de receso, aprendí a comer en 20 minutos para regresar corriendo al trabajo. Andaba en ese plan, corriendo de aquí para allá, totalmente desenfocada. Llegué al punto hasta de olvidarme en qué día de la semana estaba. Hubo una vez que había oración en la iglesia y yo no me acordé qué día era para ir a congregar. Y cuando nuestra vida está desordenada, el propósito se vuelve borroso. Le hacía muchas preguntas a Dios y yo esperaba grandes respuestas de Dios, pero no me daba cuenta que mi vida no tenía la forma ni la estructura para sostener todo lo que le preguntaba y le pedía en oración a Dios. Pero todo empezó a cambiar cuando tomé una decisión sencilla pero poderosa. Empecé a ordenar mi vida, a ordenar mis horarios. Para empezar a ordenarme, tuve que darme cuenta que estaba en desorden y reconocer que necesito un cambio y que necesito ayuda. Actualmente yo estoy conectada a una persona que ya logró lo que yo quiero lograr. Empecé a separar mis tiempos para con Dios en las madrugadas. Empecé a acostarme temprano para poder levantarme temprano y darle mi primer despertar a Dios. El cambio en mí no fue de un día para otro. La claridad empezó a llegar poco a poco y en ese poco a poco entendí algo acerca del trabajo. Y Dios usó la vida de una persona para dejarme muy en claro que el trabajo como empleada es parte del proceso y es una herramienta que Dios está usando para bendecirme económicamente y yo poder cumplir el propósito con eso en esta tierra. Desde entonces ya no voy más a trabajar frustrada y con el enfoque de que estas funciones no tienen nada que ver con lo mío. Sea que tengan que ver o no con lo mío, acepté que es parte del proceso. Si tú que estás viendo este video eres alguien que se encuentra atrapada en un trabajo que no amas y que no disfrutas hacer, pero en el fondo de tu corazón sabes y crees que Dios tiene algo mayor y grande para ti, mi recomendación es: no te desesperes. Empieza por lo básico, empieza por lo simple.
Empieza por aquello que la gente no le da importancia y la gente vive en desorden. Empieza a ordenarte, empieza por lo poco. La Biblia nos enseña que si con lo poco podemos hacer bien las cosas, Dios nos va a poner en lo mucho. Pero si no empezamos con lo poco, con lo básico, con lo sencillo, ¿cómo Dios podría entregarnos cosas grandes y mayores si no estamos preparados con cosas simples? El propósito no siempre se revela en el caos, muchas veces se revela en el orden. En este primer video de YouTube te acabo de contar una pequeña parte de mi historia y experiencia en cuanto a lo laboral. Y si algo de todo lo que te he contado conectó contigo, quédate en este canal, porque aquí vamos a estar hablando de cómo pasar del desorden al orden, de cómo pasar de procrastinar a tener una vida disciplinada, mediante hábitos bajo principios bíblicos, y todo con la finalidad de tener claridad y vivir en el propósito para el cual hemos sido creadas.